Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hablar del concepto de Data Driven Science. ¿Qué narices significa esto y por qué es importante? ¿Por qué he decidido hablar un poquito de esto? Es un concepto que yo creo que ahora mismo pues ya empieza a sonar, al menos en algunos territorios, pero desde luego yo creo que aún se nos hace un poco extraño todo este concepto. Básicamente, y un poco para que quien le interese que se quiera quedar, básicamente es cómo cambia el uso de los datos masivos, cómo accedemos al conocimiento. Digamos que de alguna manera lo que hace es desafiar al método científico tradicional. Y aunque esto a lo mejor pueda parecer un poco coñazo, desde luego lo que voy a intentar es explicar por qué esto creo que es interesante. Bien, actualmente nosotros el paradigma que nosotros manejamos, o el más frecuente, o el más utilizado, el que casi todo el mundo tiene en la cabeza, es el knowledge driven. Es decir, que nuestro conocimiento, nuestra ciencia se basa en el conocimiento acumulado. Básicamente, esta forma de pensar, esta forma de acceder al conocimiento, en lo que se basa es en lo que se llama, pues en un concepto en el que nosotros partimos de una teoría, en función de esa teoría planteamos una hipótesis, hacemos una investigación y vemos resultados. Y si no, pues vamos rehaciendo todas estas cosas. Sin embargo, esta teoría es reduccionista, porque básicamente lo que hacemos es manejar conceptos, manejar ideas que no sabemos si realmente son tan así como nosotros nos pensamos que son, ¿no? De hecho, muchas veces a lo largo pues de las ciencias, cosas que se interpretaban o hechos que se interpretaban de una manera, con el paso de los años se han interpretado casi de la manera contraria. Un ejemplo, pues yo creo que es muy típico. Antiguamente las pancreatitis se les quitaba el páncreas y ahora el páncreas se intenta conservar casi, por decirlo así, por todos los medios. El hecho de que sea tan reduccionista, es decir, que simplifique, que intente captar, digamos, los aspectos más fundamentales de la realidad, lo que hace es que, de alguna manera, sea limitada en todo lo que nos puede ofrecer. Esto no quiere decir que no nos haya ofrecido conocimiento hasta ahora y que no nos haya sido útil. Pero sí que quiere decir que a día de hoy, que podemos hacer cosas mucho más complejas, puede que sea algo simplificada, limitada en lo que nos puede ofrecer. Por último pongo que se basa en la simbolización, y es que básicamente nosotros lo que hacemos es, sobre unos hechos que ocurren, hacemos una abstracción, hacemos una idealización de lo que pensamos que está ocurriendo, es decir, ponemos como una serie de símbolos, por decirlo así, a unos procesos biológicos, ponemos, por decirlo así de otra manera, nuestro marco mental, nuestro marco de trabajo, lo ponemos sobre unos hechos que nosotros vemos. Entonces nosotros los simbolizamos de alguna manera. No sabemos si realmente lo que ocurre es eso, porque nosotros accedemos a la realidad a través de nuestros sentidos, y nuestros sentidos pues son limitados porque hay muchas cosas que nosotros no captamos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos ruidos que nosotros no captamos y que sin embargo pues los perros sí, o olfato, o cosas que tengan que ver con los olores, o incluso la vista. Nuestra vista, aunque pensamos que está muy bien, pues desde luego no es como por ejemplo la de un águila que está sobrevolando a mucha altura y es capaz de ver un conejo, ¿no? Y es deductiva, pues por lo primero, ¿no? Porque partimos de una teoría con la que hacemos las hipótesis y luego hacemos una investigación. Yo creo que el ejemplo paradigmático de esto es el ensayo clínico, ¿no? En el que es muy curioso porque nosotros hacemos un ensayo clínico pensando en unas ideas, si damos este fármaco que ayuda a esto, entonces funcionará, y lo queremos comprobar y resulta que dando ese fármaco que le iba a ayudar conseguimos que aparezca más mortalidad o que no aparezca o que no haya ninguna diferencia. Entonces te quedas un poco con cara de tonto y dices, pues vale, pues no lo tenemos ni idea. Y es que es el problema de la deducción, que puede ser deduccionista, pero hay muchas cosas que no estás teniendo en cuenta. Y aquí es donde viene el cambio de paradigma. ¿Pero qué es un paradigma científico? Pues bueno, el paradigma científico es algo que introdujo esta persona, que es Thomas Kuhn, que introdujo lo que son el concepto de paradigma científico. Él realmente, yo creo que era filósofo, es filósofo de la ciencia, pero yo creo que era físico, y estaba haciendo una recopilación para una charla de cómo habían sido las ideas pues de las órbitas y todo eso. Y él realmente lo que se dio cuenta es que no es que fueron cambios lentos, ni mucho menos, ¿no? Sino que más bien fueron todo cambios bruscos, ¿no? Eh, o sea, nosotros realmente como funciona la ciencia, que es una cosa que comenta Thomas Kuhn,
Básicamente es que la ciencia es una especie de religión. Es una religión que no es muy dogmática, pero que es muy crítica, pero que de alguna manera es muy sociológica y de alguna manera hace que nosotros estemos unidos a ella. Eh, Básicamente el ámbito científico lo que tiene son unos valores, unos objetivos y unos métodos, pero que digamos que todo esto puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Entonces él lo que vio es que para responder cómo eran los ciclos lunares y bueno, ¿no? Los ciclos de los planetas y todo eso, él lo que vio es que se utilizaba la teoría aristotélica complementada con epiciclos y que más o menos conseguían explicar las cosas con ciertos errores y tal, pero bueno, que más o menos apañaban. Hasta que llegó Copérnico, yo creo, ya no me acuerdo esto, Copérnico, Galileo, yo siempre me lío con estos dos. Y entonces dijo que no, que había una forma diferente de explicarla, que era mucho más sencilla, que era mucho menos engorrosa. Al final, por practicidad y porque explicaba mucho mejor muchas más cosas, es decir, porque era una ley más potente que explicaba más, la gente pasó de utilizar los epiciclos, que era la teoría aristotélica, a utilizar la nueva teoría. Y entonces, de alguna manera, pues cambió el método en el que se valoraba la astronomía. Entonces, de alguna manera, básicamente los paradigmas científicos consiste en la aceptación de los diferentes métodos científicos. Y obviamente una vez que aceptamos un tipo de método científico, también cambia las preguntas que nosotros le hacemos al método científico. Es por eso, realmente los científicos tienen como fama de ser críticos, pero el problema es que, como yo lo veo, es que muchas veces no nos planteamos los aspectos fundamentales en los que se fundamenta esa base crítica, ¿no? Es decir, normalmente es como una gran montaña de conocimiento, pero que está sujetada en una base y en el momento que destroces la base, todo se va a ir a tomar por culo. Entonces, pues básicamente es eso. Yo creo que al final lo que importa es tener una buena base. Y yo creo que pues los aspectos filosóficos son muy interesantes en este sentido. Entonces, bueno, básicamente... Uy, perdón. Bueno, me he equivocado. Bueno, básicamente el paradigma es el hecho de cambiar la forma en la que nosotros conseguimos interpretar e interpelar al mundo. Y básicamente hemos introducido una nueva manera de interpelar al mundo, de gestionar el conocimiento, que es la basada en datos. Y de ahí empieza a surgir lo que es el data driving. Entonces, inicialmente tiene pues como todo, ¿no? Primero hay mucho hype, ¿no? Y este artículo surge, lo hacen los fundadores o ingenieros de Google, no me acuerdo, pero es de Google. Y básicamente lo que hacen es una, no sé, mofa no es como una especie de réplica a un artículo previo que era sobre la increíble efectividad que tienen los modelos matemáticos. Pues ellos lo que hablan es de la increíble capacidad que tienen los datos, ¿no? Y básicamente hablan de cómo los datos consiguen solventar muchos problemas que son imposibles de resolver desde el punto de vista matemático. Es decir, son el uso de matemáticas, pero combinado con muchísimos datos, ¿no? Entonces, básicamente lo que cuentan en este artículo, que es como un artículo que marca un antes y un después, es que los datos consiguen resolver muchos problemas con una estadística más simple, pero basándose en muchos más datos. Por otro lado, lo que utilizan más que modelos súper complejos, cuando utilizamos tantos datos, lo que utilizamos es un tipo de clasificadores. Y básicamente, esto lo que al final lo que se ve es que la computación, que básicamente es el evento, o sea, la digitalización, la computación, la automatización, toda esa serie de cosas que se van generando en torno a la informática, todo eso lo que hace es crear una nueva capacidad que hasta ahora no teníamos, que era procesar grandes cantidades de datos con una estructura, con una forma de interpretarlos, que básicamente son los algoritmos, ¿no? Y esta capacidad de cómputo, esta computación masiva, lo que se hace es eficiente. Tanto es así que en los primeros momentos, en los momentos iniciales del Big Data, o sea, todo esto está relacionado, Big Data, computación, informática, automatización, Machine Learning, todo eso está relacionado, todo es no sé cómo decirlo, un conjunto de cosas que van juntas pero que a su vez tienen vida propia,
que inicialmente llegan a decir que ¿para qué queremos las matemáticas y los modelos, por decirlo así, complejos, cuando tenemos mucha información es suficiente? Ellos dicen básicamente petabytes are enough, es decir, los datos masivos son suficientes. Claro, esto es muy interesante porque digamos que a nivel político sería ser izquierdas o derechas, más o menos Estado. De alguna manera, a nivel científico, lo que hay es un gran cisma entre el modelo inductivo y el modelo deductivo. El modelo deductivo es que tú de ciertas cosas puedes llegar a plantear el futuro, por decirlo así, y el inductivo básicamente es que tú solamente puedes, con los datos que tú has vivido y recogido, plantear qué patrones hay o qué aparece, ¿no? Entonces, esto vuelve a ser de nuevo muy inductivo, volvemos a abandonar, por decirlo así, o a denostar el modelo deductivo previo, y el conocimiento, más que de los modelos matemáticos, nace de los datos y se hace mucho más importante la correlación, siendo para algunos casi más importante casi la correlación que la causación, ¿no? Y esto ya lo que te hace es ver que hay muchas maneras diferentes de generar conocimiento, y desde luego este desarrollo tecnológico lo que permite es una nueva manera de acceder de generar el conocimiento que hasta entonces no se tenía, porque nosotros de manera inductiva no podíamos gestionar tantos datos. Una crítica muy interesante que le hacen al Big Data, y que posiblemente, vamos, yo creo que tiene razón, es que nos centramos mucho en desarrollar problemas que hasta entonces no podíamos desarrollar, y entonces pensamos que es mejor que lo previo. Es decir, de repente encontramos que con el Big Data podemos resolver muchos problemas que antes no podíamos resolver, y que hay muchos que mejoramos. Sin embargo, esto no quita que haya ocasiones en las que el modelo previo en el que nosotros accedemos al conocimiento siga siendo mejor. Bien, aquí intento poner un ejemplo, ¿no? O sea, nosotros realmente nunca sabemos cómo es la solución que buscamos. No sabemos el problema que tenemos que resolver. Pero lo que sí que sabemos es que, por ejemplo, cuando el problema es así de sencillo de separar estos dos conjuntos y hacemos una predicción, pues básicamente un sistema lineal es súper sencillo, es eficiente, es más rápido. Y en este sentido no tendría sentido irnos a lo que es la algorítmica compleja. Claro, la linealidad también se puede curvar un poco, ¿vale? Pero en estos casos, pues ya tenemos que empezar a introducir pues, ciertos matices a nuestro modelo, cierta complejidad a nuestro modelo. Digamos que estos casos pues son, digamos, los que hasta ahora habíamos podido resolver fácilmente con nuestros modelos matemáticos. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestros modelos matemáticos pues tienen dificultad para este tipo de casos, que son lo que se llaman los no lineales. ¿Qué ocurre con los problemas no lineales? Que actualmente son los problemas que intentamos resolver. Posiblemente en el futuro encontremos otro tipo de problemas que sean más complejos, y entonces necesitaremos otro tipo de sistema. Pero ahora mismo este tipo de soluciones no las podemos resolver con una ecuación lineal, sino que necesitamos sistemas no lineales, y aquí es donde funciona el machine learning, ¿no? Entonces, básicamente todo esto donde acaba radicando es que la forma en la que nosotros ahora generamos conocimiento no puede ser la básica forma, la clásica de tengo una teoría, con esa lanzo hipótesis, con esa me pongo a estudiar, porque es una forma muy lenta, que sabemos que en un mundo tan complejo y que en el que cada día estamos tanto en detalles micro como en detalles macro que se nos escapan. No podemos estudiar los genes de esta manera, no podemos estudiar pues cosas que son fenotípicas, que no las podemos apreciar, sino que tenemos que buscar pues algo más granular. Sabemos que eso se nos escapa, ¿no? Entonces, ahora a día de hoy, la vertiente que yo creo que tiene más sentido es la que he oído un poco del hype del Big Data y del Machine Learning y todo esto, y es una especie de hibridación, que eso es el Data Driving. Básicamente nosotros tenemos nuestras teorías, porque nuestras teorías llevan muchos años haciéndose, es un producto que se ha ido destilando con el tiempo, que nos permite, que sabemos que ahí hay un pozo de conocimiento, que ese conocimiento está ya sentado, que ha pasado, que nosotros claramente hemos mejorado. O sea, eso no puede ser falso, o es muy improbable que sea falso. Como mucho más que falso será imperfecto, ¿no? Pero claro,
sobre ese conocimiento lo que estamos empezando a hacer es, en vez de utilizar simple y únicamente los modelos matemáticos, es empezar a implementar los modelos de Machine Learning. Los modelos de Machine Learning lo que nos permiten es evitar la reducción que hacen los modelos matemáticos, que muchas veces hacen los modelos matemáticos. Es decir, nos permite captar cosas que se escapan de la linealidad. Los modelos de Machine Learning pueden captar la linealidad, aunque no, como son más complejos, no son tan eficientes, pero pueden captar la no linealidad. Y entonces, en ese sentido, lo que hacen es que podamos hacer una hibridación. Entonces, nosotros mezclamos nuestro conocimiento, hacemos sobre nuestro conocimiento, que nosotros lo que hacemos es filtrarle realmente los datos que son útiles, porque el Big Data, el problema que tiene es que tiene muchos datos que son inútiles. Entonces, sobre esos datos que son útiles, aplicamos el Machine Learning, que básicamente lo que consigue es encontrar patrones que los modelos no encontrarían, y sobre esos datos sobre ese insight que llaman los ingleses, sobre esa revelación que nosotros tenemos, lo que podemos hacer es pues desarrollar, desarrollamos el nuevo conocimiento, ¿no? Y vemos cómo es la evolución. Un ejemplo que ahora está poniéndose muy, muy de moda es a pacientes que antes los habíamos encuadrado en un síndrome, por ejemplo, síndrome de insuficiencia cardíaca, pues ahora empezamos a encuadrarlos en clústeres, es decir, en fenotipados o en endotipados, un poco como lo digamos, de tal manera que podemos hacer una granulación mejor, identificar mejor más cosas, y al identificar mejor las subclases podemos posiblemente hacer una ciencia más fina. ¿Vale? Ese es el concepto del data driving, la hibridación entre lo clásico, que es el destilado del tiempo, que es con lo que sabemos que hemos avanzado, que aunque sabemos que es imperfecto, con lo novedoso, con la desvelación de patrones no lineales que se escapan a nuestra manera de entender y que nosotros no podemos dilucidar, y todo esto apoyado en conjuntos de datos que son mucho más grandes y manejables por nosotros, y que por lo tanto necesitamos de una máquina y de un sistema computacional. De alguna manera, yo como lo veo es que el paso de nuestro conocimiento lo que permite es que veamos como a través del agujerito que deja una cerradura, que ya nos ha destilado un poco nuestro conocimiento, pero todo ese conocimiento ahora lo estamos enriqueciendo con muchos más datos, porque somos capaces de capturar muchos más datos que cada vez tienen más valor, porque pues hace tiempo pues para ver una infección pues teníamos un marcador, y ahora tenemos pues muchos más. Bien, aquí lo que presento es simplemente pues un esquema de los dos modelos epistemológicos, que pues el que estamos utilizando y el que tiene pinta que vamos a utilizar. A la izquierda es el problema reduccionista, el que estamos utilizando sobre todo la teoría para generar las hipótesis, en el que nosotros tenemos un problema que es la realidad, que la intentamos resolver mediante una reducción. Sobre esta reducción de los conceptos de la realidad perdemos mucha información, pero nos permite hacer un modelo, y este modelo lo aplicamos y vemos cómo se comporta y si nos da la solución. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Nosotros tenemos un problema, que sigue siendo la realidad, y lo que utilizamos es toda la información que hemos ido acumulando, que es útil a lo largo del tiempo, y directamente sobre esto aplicamos los modelos de Machine Learning, que nos permiten encontrar patrones. No necesitamos hacer esa tanta reducción, porque podemos utilizar muchísimas más variables más a lo bruto, siempre y cuando introduzcamos cosas con valor, y de alguna manera lo que no nos va a hacer es encontrar la causalidad. Pero si nosotros sabemos que hay, yo qué sé, 30, 40, 50, 60 factores, 100 factores que pueden explicar de alguna manera la causalidad, si nosotros lo ponemos, entonces nosotros haremos un estudio con 100 variables, y si a lo mejor utilizamos 20.000, 30.000, 40.000 pacientes, pues desde luego ya cuando ponemos 40.000 pacientes con 100 variables, pues empezamos a hablar de que tenemos 4 millones de datos, o sea, que empezamos a manejar una cantidad significativa de datos, y sobre eso encontramos una solución.
Y es por eso que empiezan a hablar del cuarto paradigma de la ciencia. Os comentaré otro en breve que me parece también muy interesante. Ese yo creo que será el quinto, que es básicamente lo que te habla es cómo se ha ido evolucionando, ¿no? Antes del Renacimiento, antes de los ordenadores, antes del Big Data y podemos decir en el Big Data, ¿no? Que básicamente es con muchísimos datos, eso significa data intensive. Hacemos una exploración estadística mediante los modelos de Machine Learning, que son los que permiten explorar este conjunto de datos masivos. Y previamente a todo esto, pues bueno, hacemos el data mining, aunque el data mining pues también tiene que ver con la exploración estadística, ¿vale? Pero básicamente es que pasamos de el empiricismo puro y duro a la modelización, a la simulación de fenómenos complejos, aunque esto las ciencias, las simulaciones en medicina yo creo que no han tenido tanto interés como en otras ciencias y ahora ya pues estamos en eso. Y bueno, poquito más que añadir, espero que os haya gustado, que os hayáis disfrutado, un saludo y hasta otra.